Isabela Campos se ajustó el cuello de la blusa y miró el reloj. Eran las 12:30. Las luces de la noche cordobesa parpadeaban fuera de la ventana de la oficina, y ella seguía sentada revisando los informes sobre la optimización de las rutas para la región norte. En la empresa Mercosur Logistics estaba terminando el trimestre y quería terminar todos los cálculos antes de que acabara la semana. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Mateo. Me retrasaré con unos clientes. No me esperes para cenar. Isabela suspiró y dejó el teléfono. Era la tercera vez en una semana. Antes, su marido siempre le avisaba con antelación de sus reuniones con clientes y a menudo la invitaba a acompañarlo. Ahora, sin embargo, sus mensajes eran breves, sin detalles y enviados en el último momento. Abrió mecánicamente una foto tomada 3 meses atrás, en su 5º aniversario de boda. Mateo la abrazaba por los hombros y ambos sonreían con el restaurante de su madre al fondo. Desde entonces, algo indescriptible había cambiado. Primero fue el nuevo perfume, más fuerte, diferente al que ella le había regalado por su cumpleaños. Luego, el teléfono bloqueado. Demasiada información confidencial de los clientes, querida. Y en las últimas semanas, retrasos habituales en el trabajo. Isabela se frotó la sien. Quizás solo estaba trabajando demasiado. ¿Veía problemas donde no los había? Al fin y al cabo, Mateo tenía un proyecto importante con nuevos clientes de Brasil. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de un correo electrónico. Gustavo Montero, director general, solicitaba un análisis urgente de los gastos de transporte para una presentación al Consejo de Administración. Lo necesito para mañana, Isabela. Solo cuento contigo. Rápidamente revisó los requisitos y abrió la base de datos. Para completar el informe necesitaba información del departamento de ventas. Isabela miró el reloj. Era demasiado tarde para pedirle a la secretaria. Tendría que ir ella misma al archivo en el 3er piso. A esas horas, la oficina estaba casi vacía. En los pasillos solo se veía una luz tenue y se oía el suave zumbido del aire acondicionado. Isabela subió las escaleras, tratando de no hacer ruido con los tacones sobre el suelo de mármol. Al pasar por la sala de conferencias, vio que la puerta estaba entreabierta y que había luz dentro. Quizás alguno de sus compañeros también se había quedado hasta tarde. Ya estaba a punto de pasar de largo cuando oyó una risa grave que le resultaba familiar. Mateo. Isabela se quedó paralizada. Su marido debería estar con unos clientes en un restaurante al otro lado de la ciudad. Entonces se oyó una voz femenina, alegre y despreocupada. ¿De verdad no sospecha nada? Isabela está completamente absorta en sus rutas y sus tablas, respondió Mateo con un tono condescendiente que ella nunca había oído antes en su voz. Ayer le dije que me iba a Rosario a una reunión, pero me pasé todo el día en tu apartamento. Ni siquiera me llamó para preguntarme cómo había ido el viaje. Isabela se quedó pálida. Lentamente, tratando de no hacer ruido, se acercó a la puerta y miró por la rendija. Mateo estaba sentado en el borde de la mesa, con la chaqueta desabrochada y relajado. Frente a él, apoyada en la misma mesa, estaba Violeta Esquivel, la nueva asistente del director general. Tenía la falda ligeramente levantada y Mateo tenía una mano sobre su muslo, acariciándola a través de la fina tela. La junta directiva va a empezar, murmuró Violeta, inclinándose hacia él. Gustavo dijo que habría nombramientos. Prometiste que intercederías por mí. Por supuesto, preciosa, dijo Mateo, atrayéndola hacia sí. Ya he preparado el terreno, con tus talentos. Ella le pasó juguetonamente el dedo por la corbata. Te mereces algo más que un puesto de asistente. Violeta se rió y se apretó contra él. Sus labios se unieron en un beso apasionado y las manos de Mateo se deslizaron bajo su blusa. Isabel se apartó de la puerta, sintiendo náuseas. Sus piernas la llevaron de vuelta al pasillo, bajaron las escaleras y la llevaron a su despacho. Al llegar a la mesa,
se derrumbó en la silla y agarró la botella de agua con manos temblorosas. Ante sus ojos aún se veía la imagen del beso, los dedos de su marido sobre la piel de otra mujer. 3 años de trabajo juntos, 6 años de matrimonio, y Mateo había encontrado a alguien más joven, más atractiva, con ambiciones diferentes a las suyas. El teléfono volvió a vibrar. Isabela se estremeció, esperando otro mensaje de su marido, pero en la pantalla apareció la foto de una mujer mayor sonriente. «Mamá te llama». Dudó unos segundos, pero finalmente respondió. «Hola, mamá. Isa, me parece que todavía estás en el trabajo. Dime que me equivoco». La voz de Carmen Rojas, siempre enérgica y cálida, tenía un efecto calmante en Isabel. Cerró los ojos tratando de contener las lágrimas que se le acumulaban en los ojos. «No te equivocas. Estoy terminando el informe trimestral». «Hay algo raro en tu voz», reaccionó Carmen al instante. «¿Qué ha pasado? Y no intentes negarlo, el corazón de una madre no se engaña». Isabel quiso mentir, decir que solo estaba cansada, pero las palabras brotaron a borbotones. «Acabo de ver a Mateo besándose con esa chica nueva, Violeta. Estaban en la sala de conferencias, solos. Él le decía que yo no sospechaba nada, que él...» Su voz tembló. «Que pasaba días enteros con ella mientras supuestamente estaba de viaje de negocios». Se hizo una pausa en la línea. Luego Carmen preguntó con calma, pero con un tono severo en la voz. «¿Y qué vas a hacer?» «No lo sé», admitió Isabela con sinceridad. «Una parte de mí quiere ir allí y montar una escena. La otra parte simplemente quiere desaparecer». «Escúchame con atención», dijo Carmen con voz seria. «Ahora no vas a hacer ni lo uno ni lo otro. Vas a recoger tus cosas, te vas a ir a casa y te vas a tomar el té de menta que te traje la última vez. Y mañana hablaremos cuando se hayan calmado un poco las emociones». «Pero, mamá...» «Ni un tayo», cortó Carmen. «Tu padre también pensó una vez que podía encontrar la felicidad en los brazos de una secretaria 15 años más joven. En aquel momento, en un arrebato, tiré todas sus cosas por la ventana y luego me arrepentí. No de que nos separáramos, eso era lo correcto, sino de haber actuado impulsivamente. Las decisiones precipitadas, rara. ¿Ves? Son acertadas, mi amor». Isabela suspiró profundamente, sintiendo cómo la voz de su madre le devolvía la capacidad de pensar con lógica. «Está bien, tienes razón, me iré a casa, pero ¿qué haré cuando él regrese?» «Finge que no sabes nada», le aconsejó Carmen. «Date tiempo, ordena tus pensamientos, piensa en lo que quieres, luchar por este matrimonio o seguir adelante. Y recuerda, eres una mujer fuerte, más fuerte de lo que él se merece». Después de hablar con su madre, Isabela reunió rápidamente sus documentos, apagó el ordenador y bajó al aparcamiento, tratando de tomar otra ruta, lejos de la sala de conferencias. Durante todo el camino a casa, apretó con fuerza el volante, repasando mentalmente lo que había visto y oído. Las palabras de su madre la ayudaron a no derrumbarse, pero el dolor y la humillación no desaparecieron. En casa se dio una ducha, lavándose no solo el cansancio de la jornada laboral, sino también, como intentando borrar, el nuevo descubrimiento de la traición de su marido. Luego preparó un té de menta, que Carmen le había traído de su restaurante en las afueras de Córdoba, y se tumbó en el sofá del salón con las piernas estiradas, cuando, al caer la noche, se cerró la puerta de entrada. Isabela ya estaba en su habitación, fingiendo dormir. Mateo entró en la habitación en silencio, tratando de no hacer ruido. Ella lo oyó desvestirse, sintió el olor del alcohol y ahora lo distinguía con certeza, un nuevo aroma femenino, dulzón y persistente, muy diferente de su discreto perfume. «¿Isa? ¿Estás dormida?», preguntó él en un susurro, sentándose con cuidado en el borde de la cama. Ella no respondió, continuando respirando con regularidad. Mateo suspiró, evidentemente aliviado, y se dirigió al baño. Solo cuando la puerta se cerró detrás de él,
Isabela se permitió abrir los ojos. En la mesita de noche estaba su teléfono, ahora bloqueado, aunque antes no se ocultaban nada el uno al otro. Junto a él, la cuenta del restaurante El Paseo, un lugar elegante en el centro de la ciudad. Definitivamente no era una cena de negocios con clientes de Brasil. No había dormido casi nada en toda la noche, escuchando la respiración regular de su marido, que parecía no sentir el más mínimo remordimiento. Antes del amanecer, Isabel tomó una decisión. No montaría un escándalo ni tiraría sus cosas por la ventana, como había hecho su madre en su día. Sería más inteligente. Observaría, recopilaría información y se prepararía para lo que fuera a pasar, fuera lo que fuera. Por la mañana, cuando Mateo ya se había ido a ducharse, el teléfono de Isabela vibró con un mensaje entrante. Luciana Ortega, su mejor amiga y compañera del departamento financiero. ¿Café antes de la reunión? Tenemos que hablar de algo. Isabela respondió con un breve sí, a las 8:30 en el Café Rivadavia, y comenzó a prepararse para ir al trabajo, tratando de parecer que nada había cambiado. Por suerte, hoy Mateo tenía una reunión con los gerentes regionales en otra oficina y no iban juntos. «Llegas tarde», comentó su marido mientras se abrochaba la camisa. «A estas horas ya estás preparando tu infusión de hierbas». «No he dormido bien», respondió Isabela con sinceridad, evitando su mirada. «Mucho trabajo, fin de trimestre, ya lo sabes». «Sí, el trabajo», repitió Mateo, mirando su teléfono. Su rostro se iluminó por un instante con una sonrisa que intentó ocultar de inmediato. «Hoy quizá tenga que quedarme hasta tarde. La reunión con los gerentes regionales puede alargarse». «Claro, lo entiendo», dijo ella, esforzándose porque su voz sonara neutra. «Yo también tengo mucho que hacer hoy». Cuando Mateo cerró la puerta, Isabela se permitió exhalar. Ahora cada palabra, cada gesto suyo le parecía falso, lleno de doble sentido. Se arregló rápidamente y se fue a la oficina, tratando de concentrarse en la conversación que tenía con Luciana. Su amiga siempre se había caracterizado por su perspicacia. Quizás había notado algo antes. La cafetería Rivadavia estaba situada a 2 manzanas de la oficina de Mercosur Logistics y era el lugar favorito de los empleados de la empresa para tomar el café de la mañana. Isabela eligió una mesa en un rincón, lejos de la entrada, y pidió un espresso doble en lugar de su habitual té de hierbas. Hoy necesitaba cafeína, mucha cafeína. Lucía apareció puntualmente a las 8:30, impecablemente vestida con un traje pantalón azul oscuro, el pelo recogido en un moño tirante y la eterna carpeta con documentos bajo el brazo. Eran amigas desde la universidad, e Isabel siempre había admirado su organización y su capacidad para tenerlo todo bajo control. «Tienes un aspecto horrible», dijo Luciana sin preámbulos, sentándose frente a ella. «¿Qué ha pasado?» Isabela sonrió con amargura. «Y a ti, buenos días». «Lo siento, pero es la verdad», dijo Luciana haciendo una señal al camarero. «Un cortado, por favor, y otro expreso para mi amiga, parece que lo necesita». Volviéndose hacia Isabela, bajó la voz. «En serio, ¿qué ha pasado? Parece que no has dormido en toda la noche». Isabela miró a su alrededor para asegurarse de que ninguno de sus compañeros las oía y entrelazó las manos para calmar el temblor. «Mateo me está engañando», dijo en voz baja, pero con firmeza. «Con Violeta Esquivel». Lucía no parecía sorprendida, solo frunció ligeramente el ceño mientras observaba cómo el camarero le servía un cortado. «¿Estás segura?», preguntó cuando el camarero se alejó. «Ayer los vi besándose en la sala de conferencias. Y no solo besándose. Ellos...» Isabela se calló, incapaz de describir la escena. «Lo siento mucho, Isa», dijo Luciana cubriéndole la mano con la suya. Pero, sinceramente, sospechaba algo así. Isabela levantó la vista. «¿Qué? ¿Por qué no me dijiste nada?» «No tenía pruebas, solo sospechas»,
dijo Luciana dando un sorbo a su café. En la última fiesta del departamento pasaron demasiado tiempo juntos. Me fijé en cómo la miraba. No es así como los hombres miran a sus compañeras de trabajo. Y además, se calló. ¿Qué más?, preguntó Isabela con insistencia. El viernes pasado los vi salir juntos del paseo. Él la cogió de la mano y luego se subieron a un taxi. Quería decírtelo, pero estabas tan ocupada con el proyecto de optimización de rutas y yo no tenía pruebas. Podría haber sido una conversación de negocios, aunque no te lo creías, concluyó Isabel. El paseo no es un lugar para reuniones de negocios. Exacto, asintió Luciana. Pero no quería entrometerme sin estar segura. Lo siento. No te disculpes. Isabela negó con la cabeza. Yo debería haber notado las señales. Estaban por todas partes. Un nuevo perfume, el teléfono bloqueado, reuniones misteriosas con clientes. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Luciana, inclinándose hacia ella. ¿Hablarás con él? Todavía no. Isabela recordó el consejo de su madre. Mamá cree que necesito tiempo para pensar las cosas. Y tiene razón, no voy a actuar por impulso. Tu madre es una mujer sabia, asintió Luciana. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a fingir que no sabes nada? Por ahora sí. Isabela dio un sorbo al espresso y sintió cómo el líquido amargo la llenaba de una nueva determinación. Pero quiero saber más. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Qué planean? Mateo le habló de unos nombramientos en el Consejo de Administración. Luciana golpeó pensativa la taza con la uña. En el departamento financiero circulan rumores sobre una gran reorganización. Dicen que Gustavo Montero se va a jubilar en los próximos meses. Habrá cambios, nuevos nombramientos. Y Mateo está ayudando a Violeta a ascender, dijo Isabela con amargura. Está utilizando sus contactos en el departamento de ventas. Es posible, dijo Luciana mirando atentamente a su amiga. Decidas lo que decidas, estaré contigo. Podemos recabar más información. Tengo acceso a los informes financieros de todos los departamentos, incluido el de ventas. ¿Me estás proponiendo que espíe a mi propio marido? Isabela esbozó una débil sonrisa. Te propongo estar informada, la corrigió Luciana. El conocimiento es poder, ¿recuerdas? Especialmente cuando se trata de tu futuro. Isabela miró el reloj. Faltaban 15 minutos para las 9. Pronto comenzaría la reunión. Tenemos que irnos, pero gracias por tu apoyo y tu sinceridad. Siempre, respondió Luciana simplemente dejando el dinero del café. Y otra cosa, Isa, titubeó. No te olvides de tu trabajo. No dejes que esta situación arruine tu carrera. Tienes demasiado talento para eso. Isabela asintió con gratitud. Era extraño, pero después de la conversación con su amiga y la llamada de su madre el día anterior, no solo sentía el dolor de la traición, sino también una fuerza interior creciente. Pasara lo que pasara, no permitiría que esa situación determinara su vida. Mateo había tomado su decisión. Ahora era el momento de que ella tomara la suya. La luz del sol entraba por las grandes ventanas del despacho de Isabela, iluminando los mapas y gráficos que había sobre la mesa. Había pasado una semana desde que descubrió la infidelidad de su marido y, siguiendo el consejo de su madre y su amiga, Isabela se había sumergido por completo en el trabajo. Se frotó los ojos cansados y dio un sorbo al té frío de la taza. Eran casi las 6, pero no tenía ganas de irse a casa. Su hogar, que antes era acogedor y seguro, ahora se había convertido en un lugar donde cada detalle le recordaba la mentira. Aquí, entre los esquemas de rutas logísticas y las tablas, se sentía en su elemento. Isabela volvió a inclinarse sobre el proyecto en el que había estado trabajando durante los últimos meses. La empresa Mercosur Logistics llevaba mucho tiempo intentando entrar en el mercado de Paraguay y el norte de Bolivia, pero las características geográficas de la región dificultaban la entrega de mercancías.
Las soluciones anteriores no tenían en cuenta la estacionalidad de las carreteras y las condiciones climáticas, lo que provocaba constantes retrasos y la pérdida de clientes. ¿Todavía estás aquí? La voz de Luciana sacó a Isabel de sus pensamientos. Su amiga estaba en la puerta con 2 tazas de café recién hecho en las manos. Estoy intentando entender la ruta de Paraguay. Isabel aceptó el café con gratitud. Si lo calculamos bien, podemos reducir el tiempo de entrega en un 30% y al mismo tiempo reducir los costes. Luciana se sentó en el borde de la mesa y miró atentamente a la cara de su amiga. ¿Has dormido algo esta semana? Lo suficiente, respondió Isabela evasivamente, aunque sabía que las ojeras la delataban. El sueño le llegaba a ratos, cuando el cansancio vencía a los pensamientos inquietantes. ¿Mateo se ha dado cuenta de algo? Isabela sonrió con amargura. Dudo que se diera cuenta ni aunque me pintara el pelo de verde. Llega tarde y se va temprano. Los fines de semana se va a reunirse con los proveedores en Mendoza. Menos mal que no intenta compartir la cama conmigo. Necesitas descansar, Isa, dijo Luciana apretándole suavemente el hombro. El trabajo es el trabajo, pero te vas a matar. Estoy bien, de verdad, Isabela señaló los esquemas. Y creo que lo estoy consiguiendo. Mira, si redirigimos el flujo principal de mercancías a través de estos puntos de tránsito y configuramos un sistema que tenga en cuenta la estacionalidad de las carreteras, podremos... Isabela, la interrumpió Luciana. No me refiero a eso. Estás utilizando el trabajo para no pensar en tus problemas personales. Es comprensible, pero no los resuelve. Isabela se recostó en la silla y se frotó el puente de la nariz. ¿Y qué voy a hacer? ¿Llorar por las noches? ¿Montar un escándalo? ¿Tirar sus cosas por la ventana, como hizo mi madre con mi padre? Negó con la cabeza. No, si algo he aprendido es que las emociones fuertes son malas consejeras a la hora de tomar decisiones. Luciana asintió, reconociendo la justicia de sus palabras. Hablando de trabajo, bajó la voz y miró a su alrededor, aunque ya casi no quedaba nadie en la planta. Tengo algo interesante. Sacó varias hojas de su imborrable carpeta. He revisado los informes trimestrales del departamento de ventas. Las cifras oficiales que Mateo ha presentado al Consejo de Administración no coinciden con los datos reales. ¿En qué sentido? Isabela tomó los documentos y echó un vistazo rápido a las cifras. En el informe oficial, los indicadores de Brasil están inflados casi un 15%, y los de Chile, por el contrario, están subestimados aproximadamente en la misma proporción. En general, el balance se mantiene, pero la distribución es completamente diferente. ¿Por qué lo haría? Isabela frunció el ceño mientras comparaba los documentos. ¿Tienes alguna idea? Luciana levantó una ceja significativamente. ¿Quién es el responsable de Brasil y quién de Chile? Isabela recordó la estructura organizativa del departamento de ventas. Brasil es el bloque de Violeta que Mateo le pasó hace 2 meses, y Chile lo lleva Ramón Pérez. Exacto, asintió Luciana. Ramón, que, por cierto, es el principal rival de nuestra pareja en lo que respecta a la promoción profesional. Tiene mucha experiencia, excelentes referencias, y el Consejo de Administración siempre le hace caso. ¿Y si sus resultados son peores y los de Violeta mejores? Dijo lentamente Isabela, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. Eso ya no es solo traición, es manipulación de los informes corporativos. Es un juego arriesgado, asintió Luciana, pero si todo sale bien, Violeta conseguirá el ascenso, adelantándose a Ramón, y podrá llevarse a Mateo como valioso empleado. Quizás incluso a otra sucursal o empresa, lejos de ti. Isabela se levantó y se acercó a la ventana. Abajo se extendía el distrito financiero de Córdoba al atardecer. Los empleados que regresaban a casa parecían diminutas figuras que se apresuraban hacia sus familias, hacia sus vidas llenas de simples alegrías y tristezas. Tengo que contárselo a Gustavo,
dijo con determinación, volviéndose hacia su amiga. Es una infracción grave. ¿Y cómo vas a explicar de dónde has sacado esa información?, preguntó Luciana con razón. No tengo derecho a enseñarte esos documentos. Además, tu motivo es obvio. Eres la mujer de Mateo y estás intentando fastidiarle. Isabela volvió a sentarse en el sillón, consciente de la desesperada situación en la que se encontraba. ¿Qué voy a hacer? Para empezar, sigue trabajando en tu proyecto, dijo Luciana mientras recogía los documentos. Estaré pendiente de la situación en el departamento financiero. Quizá podamos encontrar la manera de desenmascararlo sin comprometer ni a ti ni a mí. Mientras tanto, miró significativamente los mapas. Aquí se está gestando algo realmente interesante. Isabela asintió con gratitud a su amiga. En ese momento, su teléfono vibró. Era su madre. Bueno, te dejo con tus planos y con tu madre, dijo Luciana dirigiéndose hacia la salida. Pero no te quedes hasta tarde. Promételo. Lo prometo, respondió Isabela al contestar la llamada, tan pronto como Luciana cerró la puerta. Hola, mamá. Isabela, cariño. La voz de Carmen sonaba preocupada. Es la tercera vez que llamo. ¿Vas a trabajar hasta tarde otra vez? No hasta tarde, replicó Isabela mirando el reloj. Son solo las 6:30. Y no piensas volver a casa, ¿verdad? Carmen suspiró. Luciana me llamó esta tarde. Está preocupada por ti, y yo también. Isabela puso los ojos en blanco. Por supuesto, esas dos se habían aliado y ahora controlarían cada uno de sus pasos. Mamá, estoy bien. Es solo que tengo un proyecto importante y lo utilizas para no pensar en tus problemas, ya lo sé, la interrumpió Carmen. Pero no puedes esconderte detrás del trabajo para siempre, querida. Isabela sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Su madre siempre la había visto venir. No me estoy escondiendo, replicó en voz baja. Estoy pensando, sopesando opciones, recopilando información. Luciana descubrió que Mateo parecía estar manipulando los informes para ayudar a Violeta a ascender. ¡Qué canalla!, maldijo Carmen, pasando instantáneamente de la preocupación a la ira justificada. Sabía que no solo la engañaba, sino que tramaba algo más. ¿Y tú, mi amor, aguantas? Lo intento, respondió Isabela con sinceridad. Casi no estoy en casa, él tampoco. Desayunamos en silencio y luego nos vamos cada uno a lo suyo. Por la noche, normalmente uno de los dos ya no está. El fin de semana se fue de viaje de negocios. Entre comillas, resopló Carmen. Seguro que con esa chica. Probablemente, admitió Isabela. Pero, ¿sabes? Ya casi me da igual. Estoy trabajando tanto en el nuevo sistema de rutas que no me quedan fuerzas para las emociones. Es algo temporal, hija, dijo Carmen con voz más suave. Cuando pase el primer shock, sentirás ira, resentimiento y decepción. Y es normal. Lo importante es que no tomes ninguna decisión mientras la tormenta siga rugiendo en tu interior. Recuerdo tu consejo, mamá. Isabela esbozó una débil sonrisa. Pero, ¿sabes? Ya no estoy segura de querer salvar nada. Mateo no es el hombre con el que me casé, o quizá nunca lo fue, y yo no me di cuenta. Eso pasa a menudo, suspiró Carmen. Vemos lo que queremos ver, especialmente cuando estamos enamorados. Hizo una pausa y luego cambió de tema con determinación. ¿Has cenado? Todavía no, admitió Isabela. Entonces haz una pausa y come algo. Ayer preparé empanadas de ternera según la receta de tu abuela. Si quieres, te las puedo llevar. No hace falta, mamá, respondió rápidamente Isabela. Voy a irme pronto a casa, o pediré algo para la oficina. ¿Prometes que vas a comer?, insistió Carmen. Y no solo una ensalada, sino comida de verdad. Lo prometo. Isabela no pudo contener una sonrisa. A sus 34 años, todavía se sentía como una niña pequeña bajo el cuidado de su madre.
Después de hablar con su madre, Isabela volvió a su proyecto, pero sus pensamientos giraban involuntariamente en torno a lo que le había contado Luciana. Antes siempre había admirado el instinto empresarial de Mateo, su habilidad para entablar relaciones con clientes y compañeros. Ahora, sin embargo, esas cualidades le parecían muy diferentes. Manipulación, mentiras, uso de sus contactos para fines egoístas. Isabela sacudió la cabeza para alejar los pensamientos amargos y se concentró en los mapas. El proyecto de ampliación de la red logística hacia el norte era una iniciativa propia, respaldada por Gustavo Montero. Si conseguía presentar un modelo viable que tuviera en cuenta todos los factores, desde las carreteras estacionales hasta las particularidades aduaneras locales, la empresa obtendría una ventaja significativa en el mercado. El tiempo pasó volando. Cuando el teléfono volvió a vibrar, indicando un mensaje entrante de Mateo: «Me retrasaré, no me esperes». Isabela solo notó con indiferencia que ya eran casi las 9 de la noche y que se había quedado hasta muy tarde. Recogió los documentos, apagó el ordenador y bajó al aparcamiento. En casa, Isabela pidió una pizza, sacó una botella de vino blanco de la nevera y se acomodó en el sofá con su portátil. En el silencio del piso vacío, siguió trabajando en el proyecto, pero ahora ya no por el deseo de esconderse de los problemas, sino con el creciente entusiasmo de quien se acerca a la solución de un complicado rompecabezas. Por la mañana, durante el desayuno, Mateo intentó entablar conversación. «Ayer volviste tarde». «Mucho trabajo», respondió Isabela secamente, removiendo el café y sin levantar la vista de la tableta, donde revisaba el correo electrónico del trabajo. «¿Algún proyecto nuevo?» «Sí». Mateo esperó, esperando que su esposa continuara y le diera detalles como solía hacer antes. Pero Isabela permaneció en silencio, cortando metódicamente la tostada y tomando notas en su tableta de vez en cuando. «Hoy tendré que quedarme hasta tarde», dijo finalmente. «Quizá hasta tarde». «Está bien», asintió ella, sin mirarlo. «Yo también llegaré tarde». En el silencio que siguió, Isabela sintió que Mateo la estudiaba, quizá buscando signos de sospecha o celos. Pero ella se mantuvo tranquila, sumida en sus pensamientos. «¿Estás bien?», preguntó él por fin. Isabela levantó la vista y lo miró a los ojos por primera vez en muchos días. ¿Debería estar mal? Mateo se encogió de hombros y apartó la mirada. «Es solo que últimamente pareces distante». «¿De verdad?». Isabela fingió sorpresa. «Lo siento. Probablemente estoy demasiado absorta en el trabajo. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal el viaje a Mendoza?», preguntó deliberadamente, observando la reacción de su marido. Sus ojos se movieron rápidamente y la mano que sostenía la taza de café tembló ligeramente. «Todo ha ido bien», respondió Mateo con demasiada rapidez. «Los proveedores aceptaron las nuevas condiciones». «¿Qué condiciones?», preguntó Isabel con fingido interés. «Detalles técnicos, no te interesarán». Mateo miró el reloj. «Tengo que irme. Tengo una reunión con unos clientes a las 9». Cuando se marchó, Isabel esbozó una sonrisa amarga. Antes, Mateo siempre compartía los detalles de sus negociaciones, orgulloso de cada acuerdo exitoso. Ahora ni siquiera podía inventar una historia creíble sobre un viaje inexistente. En la oficina la esperaba Luciana, impaciente, de puntillas junto a la puerta de su despacho. «¿Ya has oído la noticia?», preguntó emocionada en cuanto Isabela se acercó. «¿Cuál?». Isabela abrió la puerta e invitó a su amiga a entrar con un gesto. «Gustavo ha convocado una reunión ampliada a mediodía. Dicen que habrá un anuncio importante». Luciana bajó la voz. «En el departamento financiero se rumorea que se tratará la reorganización y los nuevos nombramientos». Isabela frunció el ceño mientras encendía el ordenador. «A mí no me han dicho nada de ninguna reunión. Acaban de enviar las invitaciones.
Luciana señaló la pantalla del ordenador. Mira el correo. Efectivamente, en los correos había una invitación a la reunión de jefes de departamento y especialistas principales. Se ruega la presencia de Isabela Campos con una presentación sobre el proyecto de optimización de las rutas del norte, decía la nota de Gustavo. Maldita sea, espetó Isabela. No tengo lista la presentación. Pensaba que era para dentro de una semana, en el informe mensual. Parece que Gustavo ha decidido acelerar las cosas, supuso Luciana. Tienes 4 horas. ¿Llegarás a tiempo? Isabela calculó mentalmente el volumen de trabajo y asintió. Si me traes un café muy grande y nadie me distrae, llegaré a tiempo. Las siguientes 4 horas pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Isabela recopiló datos frenéticamente, elaboró gráficos y escribió explicaciones para las tablas. Su proyecto era innovador. En lugar de las soluciones estándar basadas en las distancias más cortas, proponía utilizar un sistema de rutas adaptable que tuviera en cuenta múltiples factores: la estacionalidad de las carreteras, la situación política en las regiones remotas, las condiciones meteorológicas y la congestión de los puestos fronterizos. Justo al mediodía, con ojeras por la falta de sueño, pero con una presentación perfectamente preparada, Isabela entró en la sala de conferencias principal, la misma en la que una semana antes había encontrado a Mateo con Violeta. La ironía no se le escapó, pero ahora no era momento para recuerdos amargos. La sala estaba llena. Jefes de departamento, especialistas destacados, varios miembros del Consejo de Administración. En un rincón, Isabela vio a Mateo, junto al cual, por supuesto, estaba Violeta, susurrándole algo con entusiasmo. Isabela eligió un asiento junto a Luciana, lo más lejos posible de ellos. Gustavo Montero, un hombre distinguido con canas entre el cabello oscuro, subió a un pequeño estrado. Gracias a todos por su presencia, comenzó. Hoy tenemos una agenda muy apretada, pero antes de pasar a debatir la reorganización, me gustaría ceder la palabra a Isabel Campos, que ha preparado una propuesta innovadora para ampliar nuestra red logística hacia el norte. Isabel sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho cuando se levantó y se dirigió al estrado. Estaba acostumbrada a hablar en público, pero hoy había mucho en juego. Gracias, señor Montero, comenzó conectando su ordenador al proyector. Compañeros, como saben, una de las estrategias de desarrollo de Mercosur Logistics es entrar en los mercados de Paraguay y el norte de Bolivia. A medida que Isabela se sumergía en la presentación, la nerviosidad inicial fue desapareciendo. Hablaba de cosas que realmente conocía, del proyecto en el que había invertido tanto tiempo y esfuerzo. Las gráficas se sucedían y las cifras se combinaban para formar una imagen convincente de la rentabilidad de la solución propuesta. Por el rabillo del ojo, vio que Gustavo Montero asentía con aprobación mientras tomaba notas en su libreta. Varios miembros del Consejo de Administración también parecían interesados y hacían preguntas aclaratorias, a las que Isabela respondía con respuestas claras y seguras. Solo 2 veces durante toda la presentación se permitió mirar a Mateo. La primera vez parecía simplemente aburrido, sin prestar atención a los detalles técnicos de la logística. La segunda vez, cuando el Consejo de Administración se animó especialmente tras su explicación del efecto económico, Mateo ya la miraba con sorpresa mal disimulada y, le pareció, con una ligera inquietud. Por lo tanto, concluyó Isabela, la implementación de un sistema de rutas adaptativo nos permitirá no solo reducir el tiempo de entrega en un 30% de media, sino también reducir los gastos operativos en aproximadamente un 25% en el plazo de un año. Gracias por su atención. Estoy lista para responder a sus preguntas. Hubo muchas preguntas, en su mayoría constructivas. El Consejo de Administración se interesó por los detalles de la implementación, los plazos y los riesgos potenciales. Isabela respondió con seguridad, sintiendo que el proyecto en el que había invertido tanto esfuerzo estaba teniendo una buena acogida.
Cuando volvió a su sitio, Luciana le apretó discretamente la mano bajo la mesa y le susurró: «Has estado magnífica. ¿Y sabes qué? Mateo parece haber visto un fantasma». Isabela se permitió esbozar una leve sonrisa. No es que estuviera haciendo el proyecto para fastidiar a su marido, realmente creía en su potencial para la empresa. Pero ver a Mateo darse cuenta de que ella era algo más que la esposa absorta en las tablas era una agradable ventaja. La siguiente parte de la reunión se centró en una posible reorganización de los departamentos en un futuro próximo. Gustavo habló de los planes para crear un nuevo departamento de soluciones innovadoras que se encargaría de desarrollar e implementar proyectos similares al que había presentado Isabela. Tras la presentación, muchos compañeros se acercaron a Isabela para expresarle su admiración por el proyecto. Ella sintió una oleada de orgullo y satisfacción por el trabajo bien hecho. En los ojos de la dirección vio una clara aprobación. Su profesionalidad había sido reconocida y valorada. «Has causado una gran impresión», le susurró Luciana cuando se quedaron solas por un momento. Isabela escuchó con atención la discusión sobre los planes organizativos, todavía entusiasmada por la reacción positiva a su proyecto. Solo cuando se habló de la distribución del presupuesto entre los departamentos, volvió a la realidad. Resultó que en el próximo trimestre, la financiación del departamento de ventas, dirigido por Mateo, podría ser parcialmente redirigida al desarrollo de proyectos innovadores. El rostro de Mateo se contrajo con una irritación mal disimulada. Violeta escribía rápidamente algo en su libreta, inclinándose de vez en cuando hacia él y susurrándole al oído. Isabela sintió una fugaz satisfacción, no por la perspectiva de que su marido pudiera perder parte de su influencia, sino por darse cuenta de que la empresa realmente estaba empezando a cambiar sus prioridades hacia la innovación y la eficiencia, en lugar de las ventas tradicionales basadas en las relaciones personales. Después de la reunión, Gustavo Montero se acercó a Isabela. «Excelente trabajo, Isabela. Sabía que podía contar contigo. Te espero mañana a las 10 en mi oficina para discutir los próximos pasos para el desarrollo de tu proyecto». «Gracias, señor Montero». Isabela sonrió. «Ya tengo algunas ideas adicionales para optimizarlo». «Estupendo». Gustavo asintió con aprobación. «Y, Isabela», bajó la voz, «llevo mucho tiempo observando tu trabajo. Tu enfoque para resolver problemas es muy impresionante. Creo que deberíamos discutir otras posibilidades para aplicar tu talento en la empresa». Con estas enigmáticas palabras se retiró, dejando a Isabela algo desconcertada. Luciana se acercó rápidamente a ella. «¿Qué te ha dicho? Pareces desconcertada. Ha insinuado algo sobre posibilidades de aplicar mis talentos», respondió Isabela encogiéndose de hombros. «No tengo ni idea de lo que significa». «Yo sí que lo tengo, creo». Luciana miró significativamente hacia un rincón de la sala, donde Gustavo estaba ahora conversando con los miembros del Consejo de Administración, mirando de vez en cuando hacia Isabel. «Corren rumores de que se avecinan grandes cambios en la empresa, y tu estrella está claramente en ascenso». La reunión matutina con Gustavo Montero estaba prevista para las 10. Isabela llegó a la oficina una hora antes de lo habitual para revisar las notas del proyecto y preparar cualquier material adicional que pudiera necesitar. La presentación de ayer en la reunión general había sido un éxito, pero sabía que la conversación de hoy podría ser aún más importante. Cuando Isabela subió al último piso, donde se encontraba el despacho del director general, la secretaria de Gustavo, una mujer mayor de mirada penetrante, la saludó con un gesto amable. «El señor Montero la espera. Pase». El despacho del director general de la empresa, Mercosur Logística, reflejaba el carácter de su propietario, austero, funcional, pero con elementos acogedores. A lo largo de las paredes había estanterías con libros de literatura profesional y álbumes de arte. Las ventanas daban a la plaza central de Córdoba,
Gustavo se levantó de su enorme escritorio y saludó a Isabel. «Me alegro de que sea tan puntual como siempre, Isabel», dijo señalando la silla de enfrente. «Siéntese, por favor. ¿Café? ¿Té?» «Café, por favor», respondió Isabel acomodándose en un cómodo sillón de cuero. Gustavo le sirvió café de la cafetera que había sobre una mesita junto a la ventana. Su presentación de ayer causó una gran impresión en el Consejo de Administración. Comenzó volviendo a la mesa. Esa es precisamente la dirección en la que debe desarrollarse la empresa. Soluciones innovadoras basadas en un análisis profundo de los datos, y no solo en las relaciones personales y los métodos de venta tradicionales. «Gracias», dijo Isabela dando un sorbo al café. «Creo en el potencial de este proyecto». «Yo también», respondió Gustavo recostándose en la silla y mirándola atentamente. «Pero no te he invitado hoy solo para hablar del proyecto. Hay algo más personal». Isabela se tensó. ¿Acaso habían llegado a la dirección los rumores sobre los problemas en su matrimonio? ¿O sobre que su marido la engañaba con una compañera de trabajo? En el entorno corporativo, los rumores se propagaban rápidamente, y lo último que quería era que su vida personal se convirtiera en tema de conversación. «No se preocupe», Gustavo parecía haber leído sus pensamientos. «No se trata de nada desagradable. Al contrario». Hizo una pausa. «Isabela, como quizás sepa, este año cumplo 65 años. Una edad en la que muchos piensan en disfrutar de un merecido descanso». «¿Se jubila?», preguntó ella con cautela. «Sí», asintió Gustavo. «Tomé esta decisión hace un año y el Consejo de Administración la ha respaldado. Pero la cuestión de la sucesión es importante. Mercosur Logistics es mi creación. Construí esta empresa desde cero y no quiero que pierda el rumbo tras mi marcha». Isabela escuchaba atentamente, sin entender aún a dónde quería llegar la conversación. «Durante el último año he observado atentamente a todos los empleados clave», continuó Gustavo. «He analizado su enfoque del trabajo, su interacción con los compañeros y su pensamiento estratégico. Y llegué a la conclusión de que la empresa necesita una mirada fresca, un pensamiento innovador y al mismo tiempo una ética empresarial inquebrantable». Bebió un sorbo de agua del vaso que había sobre la mesa y miró directamente a los ojos de Isabela. «He recomendado a la junta directiva que te nombre mi sucesora, Isabela». Ayer aprobaron por unanimidad esta decisión. Isabela se quedó paralizada, sin dar crédito a sus oídos. Esperaba oír hablar de un proyecto, quizá de la creación de un nuevo departamento bajo su dirección, pero el puesto de directora general era algo incomparablemente mayor. «Señor Montero», comenzó a decir, pero Gustavo levantó la mano para detenerla. «Entiendo su sorpresa. Es usted joven para un puesto así, solo tiene 34 años. En la empresa hay personas con más experiencia, entre ellas varios directivos, incluido su marido». Al mencionar a Mateo, su rostro se ensombreció ligeramente. «Pero no se trata de la experiencia, sino del enfoque y la visión de futuro de la empresa. Su proyecto de optimización de las rutas del norte es solo un ejemplo de su forma de pensar y trabajar. Usted mira hacia adelante, no se queda anclada en el pasado». Isabela asimiló lentamente lo que había oído. El puesto de director general de Mercosur Logistics es una responsabilidad enorme. Gestionar una empresa con un volumen de negocio de cientos de millones de pesos y una plantilla de más de 500 empleados. «No sé qué decir», admitió con sinceridad. «Es un gran honor y una gran responsabilidad». «No respondas ahora», sonrió Gustavo. «Tienes tiempo para pensarlo. Mi anuncio oficial de mi dimisión y la presentación de mi sucesor tendrán lugar en la fiesta corporativa en honor al 15º aniversario de la empresa, dentro de 2 semanas. Hasta entonces te sugiero que mantengamos nuestra conversación en secreto». «¿Por qué?», se sorprendió Isabel. «Por varias razones»,
respondió Gustavo con seriedad. En primer lugar, la noticia de un cambio en la dirección siempre causa inquietud en el equipo. En segundo lugar, quiero darle tiempo para que se haga a la idea y se prepare antes de que se convierta en el centro de atención. Y en tercer lugar, titubeó. Hay ciertas fuerzas en la empresa que podrían intentar complicar el proceso de traspaso de poderes. ¿Se refiere a mi marido?, preguntó Isabela directamente. Gustavo la miró fijamente durante unos segundos y luego asintió lentamente. En parte. Mateo es un buen vendedor, pero sus métodos no siempre se ajustan a mi visión de los negocios éticos. Últimamente, especialmente. ¿Sabe de su relación con Violeta? Isabela no esperaba que le hiciera esa pregunta tan directa. En la empresa pocas cosas pasan desapercibidas, especialmente para alguien que la ha dirigido durante 15 años, respondió Gustavo evasivamente. Pero no se trata solo de relaciones personales. Hay cuestiones relacionadas con su actividad profesional. Me han informado de algunas discrepancias en los informes. Isabela sintió que se le enrojecían las mejillas. Así que las maquinaciones de Mateo con los informes no habían pasado desapercibidas. Sé que es una situación difícil para usted personalmente, añadió Gustavo con suavidad, y aprecio su profesionalidad en estas circunstancias. Muchos no habrían sido capaces de mantener tal compostura. El trabajo y la vida personal son cosas diferentes, señor Montero, dijo Isabela con firmeza. Nunca permitiría que mis problemas personales influyeran en mis decisiones profesionales. Por eso es usted la candidata ideal para este puesto, asintió Gustavo con aprobación. Ahora hablemos de la parte práctica. En las próximas 2 semanas me gustaría que se familiarizara con la situación actual de todos los departamentos de la empresa, sin llamar demasiado la atención. Mantenga una serie de reuniones con los empleados clave con el pretexto de su proyecto. Estudie los informes financieros, le daré acceso a ellos. Y lo más importante, empiece a formar su visión del futuro de la empresa. ¿Qué te gustaría cambiar? ¿En qué dirección quieres que vaya la empresa? Durante la siguiente hora, hablaron de los proyectos actuales, la situación financiera de la empresa y las relaciones con los clientes y proveedores clave. Gustavo habló con franqueza, sin ocultar los problemas, pero con evidente orgullo por el negocio que había creado. Y por último, dijo cuando la reunión llegaba a su fin, necesitará un equipo de confianza, personas en las que confíe y en cuya competencia pueda confiar. ¿A quién incluiría en su círculo más cercano? A Luciana Ortega, del Departamento Financiero, respondió Isabela sin dudarlo. No solo es mi amiga, sino también una brillante analista. Y a Ramón Pérez, del Departamento de Ventas. Tiene un conocimiento fenomenal del mercado y una reputación impecable. Buena elección, aprobó Gustavo. Luciana es precisamente la persona que detectó las irregularidades en los informes de su marido. Y Ramón, sí, creo que se merece un ascenso mucho más que aquellos a los que promueve Mateo. Cuando Isabela salió del despacho de Gustavo, su cabeza era un caos. Directora general. Ella era la directora general de Mercosur Logistics. Le parecía irreal. 3 años atrás había entrado en la empresa como especialista en logística y ahora... El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Mateo. Hoy llegaré tarde. Cena de trabajo con unos clientes. Isabela sonrió con amargura. Antes, un mensaje así le habría inquietado, pero ahora solo le producía un cansado desinterés. Y quizá un poco de satisfacción al pensar que pronto los papeles se invertirían. ¿Cómo reaccionaría Mateo cuando se enterara de que su esposa iba a ser su jefa? ¿Ya te ha dado Gustavo la noticia? Luciana la interceptó en el pasillo cuando Isabela se dirigía a su despacho. ¿Lo sabías?, se sorprendió Isabela. No oficialmente, admitió su amiga. Pero lo imaginaba. Durante la última semana, Gustavo ha estado pidiendo al departamento financiero una serie de documentos extraños,
todos relacionados con la situación general de la empresa o con proyectos en los que tú has participado. Y ayer, después de tu brillante presentación, le vi hablando con el presidente del Consejo de Administración y ambos miraban en tu dirección. Isabel la miró a su alrededor. Había demasiada gente en el pasillo para una conversación así. «Vamos a mi despacho», dijo, señalando con la cabeza hacia su oficina. En cuanto se cerraron la puerta, Isabela fue directa al grano. «Gustavo se jubila y me ha ofrecido ocupar su puesto. El Consejo de Administración ya lo ha aprobado». Luciana soltó un grito ahogado y se abalanzó sobre su amiga para abrazarla. «¡Lo sabía! ¡Enhorabuena! ¡Es increíble!» «Shh». Isabela se llevó un dedo a los labios. «Es absolutamente secreto hasta la fiesta de la empresa. Gustavo quiere anunciarlo él mismo». «Claro, claro», dijo Luciana bajando la voz. «Pero aún así, es increíble. ¿Te imaginas las oportunidades que tendrás ahora? Te lo mereces, Isa, te lo mereces de verdad». Isabela se dejó caer en el sillón, aún sin poder creer lo que estaba pasando. «Tengo miedo, Lucy. Es una gran responsabilidad. No tengo la experiencia de Gustavo, y si no puedo hacerlo». «Basta», dijo Luciana con severidad. «Si Gustavo no estuviera seguro de ti, no te lo habría ofrecido, y el Consejo de Administración tampoco. Tú puedes hacerlo. Yo te ayudaré». Por cierto, hablando de eso, Isabela se calmó un poco. «Gustavo me preguntó a quién me gustaría tener en mi equipo. Te mencioné a ti y a Ramón Pérez». «Una elección inteligente», aprobó Luciana. «Ramón es el único en el departamento de ventas que tiene suficiente cerebro y al mismo tiempo no es propenso a las maquinaciones». Bajó aún más la voz. «Por cierto, hablando de maquinaciones, tengo noticias sobre los informes de Mateo, y no son buenas». Isabela se tensó. «¿Qué has descubierto? ¿Recuerdas las discrepancias entre los informes de Brasil y Chile?» Luciana sacó varias hojas de su carpeta. «Esto es solo la punta del iceberg. He revisado los trimestres anteriores. Las manipulaciones con las cifras comenzaron hace aproximadamente 6 meses, justo cuando Violeta apareció en la empresa». «¿6 meses?» repitió Isabel. «Pero Mateo y yo entonces todavía todo iba bien». Quizá para él la relación con Violeta no comenzó como una historia de amor, sino como una asociación comercial, supuso Luciana. Ella es joven, ambiciosa y no muy exigente en cuanto a los medios. La aliada perfecta para alguien que quiere llegar a lo más alto. Isabela sonrió con amargura. «Y yo estaba demasiado ocupada con mis proyectos como para darme cuenta. La típica historia». «No te culpes», dijo Luciana apretándole la mano. «Mateo es un hombre adulto que ha tomado una decisión. Ahora lo importante es lo que tú vas a hacer a partir de ahora, como directora general». Isabela se quedó pensativa. Si solo se tratara de una infidelidad, tal vez se habría limitado a dejar a su marido, pero manipular los informes de la empresa e intentar ascender a su amante a costa de otros empleados era una cuestión de ética profesional. «No tomaré decisiones basadas en mis emociones», dijo lentamente. «Hay que reunir todas las pruebas y analizar la situación con objetividad. Si es necesario, contrataremos a auditores independientes». «Es el enfoque correcto», asintió Luciana. «Seguiré investigando y, ¿sabes?, mejor no le digas a Mateo que sospechamos nada, que siga creyendo que su plan funciona». «De acuerdo», asintió Isabela. «Y, Lucy, gracias por tu apoyo, por tu ayuda. No sé qué haría sin ti». «Para eso están los amigos», respondió Luciana con sencillez. «Ahora vamos a hablar de cómo te prepararemos para tu nuevo papel». Pasaron el resto del día revisando los documentos que les había entregado Gustavo, elaborando listas de preguntas y trazando un plan de acción para las 2 semanas siguientes. Para sorpresa de Isabela, el miedo inicial fue dando paso poco a poco al entusiasmo y la determinación.
Empezaba a ver las oportunidades que le ofrecía el nuevo puesto, no solo para su carrera profesional, sino también para mejorar la empresa. Isabela llegó a casa tarde, después de las 9. El apartamento estaba vacío y en silencio. Mateo, tal y como había prometido en el mensaje, se había quedado en una cena de trabajo. Preparó un té, abrió el portátil y decidió llamar a su madre por videollamada. Carmen respondió casi de inmediato. Su rostro en la pantalla parecía cansado pero satisfecho. Al parecer, había tenido un día intenso en el restaurante, pero exitoso. Isabela, cariño, ¿cómo estás? Hoy estás radiante. ¿Ha pasado algo bueno? Isabela sonrió. Nada se le escapaba a su madre, ni siquiera a través de la pantalla del ordenador. No te lo vas a creer, mamá. Bajó la voz aunque no había nadie en el piso. Gustavo Montero se jubila y me ha ofrecido el puesto de directora general. El Consejo de Administración ya lo ha aprobado. Carmen abrió mucho los ojos y se quedó sin habla por un instante. Mi pequeña Isa, directora general, siempre supe que llegarías lejos, pero esto supera todas mis expectativas. No se anunciará oficialmente hasta dentro de 2 semanas, en la fiesta de la empresa, se apresuró a añadir Isabela. Por ahora es un secreto. Claro, claro. Carmen hizo un gesto como si se cerrara la boca con una llave. Ni una palabra, pero estoy tan orgullosa de ti. Tu padre, con todos sus defectos, también estaría orgulloso. Isabela esbozó una débil sonrisa. Su padre abandonó a la familia cuando ella tenía 12 años, huyendo con una joven secretaria. Luego vinieron años de lucha, en los que Carmen crió a su hija sola, sacando adelante su pequeño restaurante y llegando apenas a fin de mes. Una historia demasiado parecida a la que estaba viviendo ahora en su propio matrimonio. Pero Mateo, comenzó Carmen, como si le hubiera leído el pensamiento. Sí, la situación no es fácil, admitió Isabela. Yo seré su jefa, y parece que mi primera decisión será investigar sus maquinaciones en los informes. ¿Quién lo hubiera pensado? Carmen sacudió la cabeza. Cuando te casaste con él, parecía un joven tan prometedor, inteligente, ambicioso. Demasiado ambicioso, según se ha visto, comentó Isabela con amargura. Dispuesto a todo por su carrera, incluso a engañar. Sucede a menudo, suspiró Carmen. La gente no muestra su verdadera cara en los momentos de alegría, sino cuando tiene que elegir entre lo correcto y lo conveniente. Hizo una breve pausa y luego cambió de tono con determinación. Pero ahora no es momento para la tristeza. Has recibido una oportunidad increíble y estoy segura de que lo conseguirás. Siempre has tenido talento para dirigir, desde niña. No lo sé, mamá. Isabela se mordió el labio nerviosamente. Una cosa es dirigir un proyecto o un pequeño equipo, y otra muy distinta es dirigir toda una empresa. Son cientos de empleados, mucho dinero, responsabilidad. Isabela, escúchame. Carmen se puso seria. Cuando tu padre se fue, me quedé sola con un niño pequeño, un restaurante diminuto y una montaña de deudas. No sabía nada de negocios, pero ¿sabes qué me ayudó no solo a sobrevivir, sino a convertir el restaurante en un negocio exitoso? ¿Qué, mamá? 3 cosas. Carmen dobló un dedo. En primer lugar, tener claros tus objetivos. ¿Qué quieres conseguir? ¿Hacia dónde quieres ir? En segundo lugar, dobló el segundo dedo. Saber escuchar y aprender. Hablaba con los proveedores, con los clientes, con otros restauradores. Absorbí conocimientos de todas partes. Y en tercer lugar, dobló el tercer dedo, el valor para tomar decisiones y asumir la responsabilidad de ellas. Aunque dé miedo, aunque tengas dudas, es mejor decidir que no hacer nada. Isabela escuchaba con atención. Su madre nunca había recibido una formación formal en gestión, pero su experiencia práctica era invaluable. Con el paso de los años, el pequeño restaurante, Carmen, se había convertido en un local famoso en Córdoba y recientemente Carmen había abierto un segundo restaurante en la zona turística de la ciudad.
¿Crees que podré hacerlo?, preguntó Isabela en voz baja. Sé que podrás, respondió Carmen con firmeza. Siempre has sido fuerte, más fuerte de lo que crees, y más inteligente que muchos hombres que creen saberlo todo mejor que tú. Isabel sonrió, sintiendo cómo las palabras de su madre le infundían confianza. Ahora cuéntame más detalles, dijo Carmen acomodándose en el sillón. ¿Cuándo te incorporas oficialmente? ¿Qué planes tienes para la empresa? ¿Y qué vas a hacer con eso?, frunció el ceño. ¿Tu marido y su amante? Durante la siguiente hora hablaron de los planes, las oportunidades y las dificultades que le esperaban a Isabela en su nuevo puesto. Carmen le hizo preguntas perspicaces, compartió su propia experiencia en la gestión de personal y le habló de los obstáculos con los que se había encontrado al desarrollar su negocio. Y recuerda lo más importante, dijo Carmen al despedirse. Pase lo que pase con tu matrimonio, tomes la decisión que tomes con respecto a Mateo, no estás sola. Me tienes a mí, tienes a Luciana, tienes tu propia fuerza. Y estoy inmensamente orgullosa de ti, Isabel. Después de hablar con su madre, Isabel sintió una nueva oleada de energía. Carmen siempre había sabido infundirle confianza y tranquilidad. Quizás esa era la principal cualidad de un líder, la capacidad de ver con claridad en momentos de incertidumbre y transmitir esa claridad a los demás. El lujoso salón del Hotel Presidente, uno de los más prestigiosos de Córdoba, resplandecía con la decoración festiva. El 15º aniversario de la empresa Mercosur Logistics se celebraba a lo grande. El champán corría a raudales. Los camareros, vestidos con camisas blancas, servían exquisitos aperitivos y en el centro del salón se alzaba una enorme tarta con el logotipo de la empresa. Isabela estaba de pie en la entrada, ajustándose nerviosamente el cuello de su vestido azul de seda, elegido especialmente para esa noche. El corte clásico resaltaba su esbelta figura y el color, profundo y intenso, le daba un aire seguro y profesional, ideal para una futura directora general. «Estás guapísima». La voz de Luciana, que apareció a su lado, la sacó de sus pensamientos. Su amiga estaba elegante con un traje pantalón negro y una blusa plateada. «Gracias». Isabel la sonrió débilmente. «Estoy nerviosa». «Es normal». Luciana le apretó la mano. «Estás a punto de dar un giro a tu vida». Isabela asintió, recordando las 2 semanas de intensa preparación. Reuniones con empleados clave, estudio de documentación financiera, consultas secretas con Gustavo Montero y, al mismo tiempo, un creciente distanciamiento de Mateo, que parecía demasiado ocupado con su intriga con Violeta como para darse cuenta de que su esposa se estaba preparando para un cambio radical en sus vidas. ¿Ya ha llegado Mateo?, preguntó Luciana mirando alrededor de la sala. Dijo que vendría él mismo, que tenía algo que hacer en la oficina, sonrió Isabel. Seguramente con Violeta. Luciana negó con la cabeza. Estás muy tranquila para ser una mujer que hoy va a despedir a su marido y a su amante. No lo despido, solo lo destituyo de su cargo hasta que se aclaren las circunstancias, la corrigió Isabel. El despido oficial será después de la auditoría. ¿Acaso los resultados de la auditoría no son ya evidentes?, se sorprendió Luciana. Hemos reunido pruebas suficientes de las irregularidades en los informes. Son evidentes, asintió Isabela, pero quiero que todo se haga según las normas. No quiero acusaciones de venganza personal o abuso de poder. Lucía miró a su amiga con respeto. ¿Estás realmente preparada para este puesto? ¡Qué sensatez! ¡Shh! La interrumpió Isabel al ver que Gustavo Montero se dirigía hacia ellas, elegante con su traje gris oscuro. Isabel, Lucía, la saludó. Me alegro de que hayan llegado temprano. Tenemos que discutir algo antes de comenzar la parte oficial. Las llevó a una pequeña sala junto al salón principal, donde ya estaba preparada la mesa para la dirección de la empresa. Este es el plan para esta noche, dijo Gustavo, entregándole una hoja de papel a Isabel.
A las 8:30 daré comienzo a la parte oficial y haré balance de los 15 años de trabajo de la empresa. A las 9 anunciaré mi dimisión y te presentaré como mi sucesora. A continuación, tú pronunciarás un discurso. Espero que lo tengas preparado. Isabela asintió. Sí, todo listo. Perfecto, dijo Gustavo con aire satisfecho. Después de tu discurso, yo pronunciaré unas palabras finales y la velada continuará con una charla informal. Mañana a las 10 de la mañana tendrás tu primera reunión en tu nuevo cargo, donde anunciarás oficialmente los cambios en el personal. Sigo pensando que deberíamos anunciar hoy el despido de Mateo y Violeta, objetó Isabela. Si esperamos hasta mañana, tendrán tiempo de ponerse de acuerdo. Quizá incluso intenten ocultar las huellas de sus maquinaciones. Gustavo se quedó pensativo un momento y luego asintió. Quizá tengas razón. La decisión final es tuya. Esta noche ya serás directora general. Cuando regresaron al salón principal, los invitados ya habían comenzado a llegar. Empleados de la empresa con sus cónyuges, clientes y socios clave, varios periodistas de publicaciones especializadas. Isabel la saludaba a todos, mantenía una conversación trivial, pero su mirada volvía una y otra vez a la puerta de entrada. Finalmente, alrededor de las 8, apareció Mateo, pero no solo. Del brazo iba Violeta Esquivel, deslumbrante con un vestido rojo brillante con un escote pronunciado. Entraron en la sala como una pareja de estrellas en un estreno, sonriendo y saludando a los conocidos. Ni una pizca de vergüenza, ni el más mínimo signo de incomodidad por el hecho de que Mateo no hubiera venido con su esposa, sino con una compañera de trabajo. ¡Qué descarado!, susurró Luciana, que estaba junto a Isabel. Ni siquiera intenta ocultarlo. Isabela los observaba en silencio. Mateo se percató de su mirada. Sus ojos se cruzaron por un instante, pero él solo asintió levemente, como a una colega poco conocida, y siguió hacia la barra sin soltar la mano de Violeta. ¿Estás bien?, preguntó Luciana, preocupada. Perfectamente, respondió Isabel, y era verdad. 2 semanas atrás, un desprecio tan evidente quizá la habría herido, pero ahora solo sentía una fría determinación. Hoy todo iba a cambiar. Los camareros ofrecían champán, los músicos tocaban algo ligero y agradable, y el murmullo de las conversaciones llenaba la sala. Isabela charlaba con sus compañeros. Muchos se acercaban para felicitarla por el exitoso proyecto de optimización de las rutas del norte, que ya había comenzado a reportar beneficios tangibles a la empresa. De vez en cuando, echaba un vistazo a Mateo y Violeta. Estuvieron juntos toda la noche, susurrando y riendo. En un momento dado, Mateo puso la mano en la cintura de Violeta, luego se inclinó y le susurró algo al oído, lo que la hizo reír a carcajadas y darle una palmada coqueta en el pecho. «Parece que lo hacen a propósito», comentó Luciana, sin apartarse de su amiga. «Ya todos se han dado cuenta». Isabel notó que algunos compañeros le lanzaban miradas compasivas, mientras que otros apartaban la vista, claramente incómodos por la situación. Pero nadie se atrevía a expresar abiertamente su desaprobación por el comportamiento de Mateo, que, al fin y al cabo, era el director del departamento de ventas, una de las personas más influyentes de la empresa. «¿Y bien? ¿Estás lista para cambiar tu vida?», preguntó Luciana. «Más que lista», respondió Isabel, al ver que Mateo besaba a Violeta en la mejilla sin disimularlo en absoluto. A las 8:30, Gustavo Montero subió a un pequeño escenario y tomó el micrófono. La música se detuvo y los invitados prestaron atención al director general. «Estimados colegas, socios, amigos», comenzó Gustavo, «hoy celebramos el 15º aniversario de Mercosur Logistics. 15 años de innovación, crecimiento y éxito». Los invitados aplaudieron. Gustavo continuó contando la historia de la empresa, desde sus modestos comienzos hasta convertirse en líder del mercado logístico argentino.
Habló de las dificultades y los triunfos, de las personas que contribuyeron al desarrollo de Mercosur Logistics. Isabel la escuchaba distraídamente, con la mirada fija en Mateo y Violeta. Estaban de pie cerca del escenario, intercambiando comentarios en voz baja y sonrisas de vez en cuando. Mateo parecía completamente absorto en su acompañante, solo asintiendo de vez en cuando al ritmo de las palabras de Gustavo. Y ahora, la voz de Gustavo se volvió más seria, atrayendo la atención de todos. Quiero hacer un anuncio importante. Después de 15 años al frente de la empresa, he decidido jubilarme. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Algunos, por supuesto, habían oído rumores, pero la confirmación oficial fue una sorpresa. Isabela notó que Mateo se enderezó y su rostro se volvió repentinamente serio. Le dijo algo rápidamente a Violeta, que también dejó de sonreír. Por supuesto, no dejaré la empresa sin dirección, continuó Gustavo. Durante el último año me he preparado minuciosamente para este momento, eligiendo a la persona que continuará desarrollando Mercosur Logistics de acuerdo con nuestros valores: innovación, ética, atención al cliente y a los empleados. Mateo enderezó los hombros y sus ojos brillaron. Isabel conocía esa mirada. Era la misma que tenía su marido cuando esperaba un ascenso o una bonificación. Era evidente que se consideraba el principal candidato al puesto de director general. Me complace presentarles a la nueva directora general de Mercosur Logistics. Gustavo hizo una pausa y miró a su alrededor. Isabela Campos. Hubo un segundo de silencio y luego la sala estalló en aplausos. Luciana apretó con fuerza la mano de Isabel, animándola. Isabel respiró hondo y se dirigió hacia el escenario, tratando de caminar con confianza y con la cabeza bien alta. Con el rabillo del ojo vio a Mateo, cuyo rostro se había desfigurado por la conmoción y la incredulidad. Violeta, a su lado, se quedó paralizada con la boca abierta, incapaz de ocultar su conmoción. Isabela no se detuvo a mirarlos y siguió avanzando hacia el micrófono, donde la esperaba Gustavo, sonriente. «Enhorabuena», le dijo en voz baja mientras le pasaba el micrófono. «Ahora tú estás al mando». Isabela miró a su alrededor. Cientos de ojos la observaban. Algunos con admiración, otros con sorpresa, algunos con envidia mal disimulada. Mateo parecía haber recibido un golpe en el estómago. Se había puesto pálido y apretaba los puños. Violeta se mecía nerviosamente un mechón de pelo. Su seguridad en sí misma se había evaporado en un instante. «Gracias a todos por vuestra cálida bienvenida», comenzó Isabela con voz firme y segura, «y un agradecimiento especial a Gustavo Montero por su confianza y su orientación. Asumir la dirección de Mercosur Logistics es un gran honor y una gran responsabilidad». Hizo una pausa para ordenar sus ideas. «Nuestra empresa se encuentra en el umbral de una nueva era. El mundo está cambiando y nosotros debemos cambiar con él. La innovación, la tecnología y los nuevos enfoques de la logística determinarán nuestro futuro. Y estoy segura de que juntos no solo podremos mantener nuestro liderazgo en el mercado, sino también alcanzar nuevas cotas». Los aplausos volvieron a llenar la sala. Isabela esperó a que se apagaran y continuó, ahora en un tono más serio. «Sin embargo, la innovación no es posible sin una base sólida, y la base de cualquier empresa de éxito es la honestidad, la ética y la profesionalidad. Sin estas cualidades, incluso las tecnologías más avanzadas y las ideas más audaces están condenadas al fracaso». Cruzó la mirada por un instante con Mateo, que parecía empezar a entender a dónde quería llegar. Como nueva directora general, anunció una política de tolerancia cero con cualquier forma de conducta poco profesional, violación de la ética corporativa y manipulación de los informes. Un murmullo de excitación recorrió la sala. Gustavo, que estaba detrás de Isabel, asintió con aprobación. «Lamentablemente, debo informarles que durante la preparación para el traspaso de poderes
Se han detectado graves irregularidades en el trabajo del departamento de ventas, manipulación sistemática de los informes, distorsión intencionada de los indicadores de rendimiento, intentos de ascender a determinados empleados eludiendo los procedimientos establecidos. Ahora, todas las miradas se posaron en Mateo, que permanecía inmóvil, como si le hubiera fulminado un rayo. Violeta, a su lado, palideció y su mano se aferró involuntariamente a la manga de él. En relación con esto, Isabela hizo una pausa. Me veo obligada a anunciar la suspensión temporal del cargo de director del Departamento de Ventas de Mateo Campos y de la asistente del director general, Violeta Esquivel, hasta que concluya la investigación interna y la auditoría. Mañana a las 10 de la mañana se celebrará una reunión extraordinaria de la dirección, en la que se discutirán los pasos a seguir. La sala quedó en absoluto silencio. Isabela vio cómo Mateo palidecía y luego se le enrojecía el rostro de ira. Violeta parecía a punto de echarse a llorar, pero ninguno de los dos se atrevió a montar una escena delante de toda la empresa, ya que su posición era demasiado delicada tras el comportamiento ostentoso que habían tenido durante toda la velada. Quiero subrayar, continuó Isabela, que esta decisión se ha tomado exclusivamente en base a factores profesionales y a los resultados de la verificación previa de la documentación. Cualquier relación personal o conflicto no tiene nada que ver con ella. Era una aclaración necesaria. No quería que su decisión se interpretara como una venganza personal por la infidelidad de su marido. Y ahora, Isabel la cambió a un tono más positivo. Volvamos a la celebración. 15 años es una fecha importante para Mercosur Logistics, y estoy segura de que los próximos 15 años serán aún más exitosos. Gracias a todos por su atención y apoyo. Le devolvió el micrófono a Gustavo y, entre aplausos, bajó del escenario. Luciana se acercó inmediatamente y le apretó la mano en señal de apoyo. «Estuviste magnífica», le susurró. «Segura, profesional, sin emociones excesivas». Isabela asintió con la cabeza, tratando de mantener una expresión tranquila, aunque por dentro era un torbellino de emociones. Sentía las miradas de sus colegas, algunos expresando su apoyo, otros quizá condenando la dureza de la decisión, pero la mayoría parecía simplemente conmocionada por el giro que habían tomado los acontecimientos. Por el rabillo del ojo, vio que Mateo se dirigía decididamente hacia la salida de la sala, arrastrando consigo a una desconcertada Violeta. Isabela no intentó detenerlo. Ya se había dicho todo lo necesario en público. El resto lo discutirían mañana, en un ambiente más formal. Gustavo terminó su discurso final, agradeció a todos por participar en la fiesta y anunció que la velada continuaría en un ambiente informal. La música volvió a sonar, los camareros reanudaron su servicio con bebidas y aperitivos, pero el ambiente en la sala había cambiado notablemente. Los invitados se reunían en pequeños grupos y discutían animadamente lo que había sucedido. La mañana después de la fiesta fue clara y soleada. Isabela llegó a la oficina de Mercosur Logistics 2 horas antes de la cita. Gustavo ya la esperaba en su despacho con una taza de café y una carpeta de documentos. «Buenos días, directora general Campos», dijo con una sonrisa. «¿Lista para una conversación difícil?» «Como nunca», respondió Isabela con firmeza, tomando la taza. «Los últimos 6 años me han preparado para este día». Luciana se unió a ellos media hora más tarde, informando de que todo estaba listo. Se había avisado al Servicio de Seguridad, el Departamento de Recursos Humanos había preparado los documentos y las pertenencias personales de Mateo y Violeta ya estaban empaquetadas en cajas. «Ambos han confirmado que llegarán a las 10», dijo Luciana. Mateo parecía enfadado. «Era de esperar», asintió Isabela. «Nunca ha sabido perder». La sala de conferencias elegida para la reunión era la misma en la que Isabela había sorprendido por primera vez a su marido con Violeta. Era simbólico. Allí había comenzado su revelación y allí terminaría.
Dos empleados del Departamento de Recursos Humanos ya estaban sentados a la larga mesa con documentos, y un guardia de seguridad con el uniforme de la empresa estaba de pie junto a la puerta. A las 10 en punto, la puerta se abrió de par en par. Entraron Mateo y Violeta, él con expresión desafiante y ella pálida y tensa. Isabela notó que se mantenían a distancia, no como una pareja enamorada, sino más bien como aliados forzados. «Buenos días», dijo Isabela señalando con un gesto las sillas frente a ella. «Gracias por llegar a tiempo». «¿A qué viene esta farsa, Isabel?». Mateo la atacó de inmediato, ignorando el saludo. «Todos sabemos que se trata de una venganza personal. ¿Aprovechas tu nueva posición para ajustar cuentas?». Muy femenino. Luciana se tensó, pero Isabel mantuvo la calma. Esperaba un comienzo así. «Pongámonos de acuerdo desde ya, Mateo. Los insultos personales no ayudarán a resolver la situación», dijo con voz tranquila. «Los hechos hablan por sí solos». Asintió a los empleados del Departamento de Recursos Humanos, que acercaron a Mateo y Violeta unas carpetas con documentos. «Aquí hay un informe detallado de las infracciones detectadas». Mateo apartó la carpeta de forma ostensible, sin abrirla. «Puedes falsificar cualquier documento. Ahora eres la jefa. ¿Quién te va a llevar la contraria?». «La investigación se llevó a cabo antes de mi nombramiento», señaló Isabela con calma. «Por iniciativa de Gustavo Montero, a quien es difícil acusar de venganza personal». Violeta, a diferencia de Mateo, abrió los documentos y comenzó a hojearlos rápidamente. Su rostro se volvió cada vez más preocupado. «Aquí hay algún error», murmuró. «Estos datos no pueden ser correctos». «Por desgracia, son correctos», intervino Luciana, abriendo su propia carpeta. «Aquí están los resultados del análisis comparativo de los indicadores reales y los datos de tus informes. Las discrepancias son sistemáticas y deliberadas. Se han subestimado los indicadores de unos empleados y se han sobreestimado los de otros, y todo ello con una sola firma, la tuya, Mateo». Violeta miró rápidamente a Mateo. «Dijiste que era una práctica habitual de corrección, que todo el mundo lo hace». «No me eches la culpa a mí», espetó Mateo. «Sabías perfectamente lo que hacías». Isabela observaba el intercambio de réplicas con una extraña sensación de calma. Solo una semana antes, una escena así le habría partido el corazón. Ahora solo veía a dos personas sorprendidas en flagrante falta de profesionalidad. «Tienen dos opciones», dijo ella volviendo a centrar su atención en ellos. «O presentan una carta de renuncia voluntaria o esperan los resultados de la investigación oficial, que probablemente terminará con el mismo despido, pero esta vez por incumplimiento de la disciplina laboral». Violeta, tras dudar un momento, tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir la carta. «¿Te rindes?», se indignó Mateo. «¿Reconoces que tiene razón?». «Reconozco que he perdido», respondió Violeta en voz baja sin levantar la vista. «Y no quiero empeorar la situación». Firmó el papel y se lo pasó a Isabel. «¿Puedo irme?». Al obtener el permiso, Violeta salió rápidamente sin mirar a Mateo. En la sala de conferencias se hizo un silencio sepulcral. «No voy a firmar», declaró finalmente Mateo cruzando los brazos sobre el pecho. «Y la denunciaré por difamación y despido improcedente». «Es tu derecho», dijo Isabela encogiéndose de hombros. «Pero ten en cuenta que, si la investigación confirma nuestras conclusiones, y los abogados están seguros de que así será, las consecuencias pueden ser mucho más graves que un simple despido». «Estás fanfarroneando», dijo Mateo entrecerrando los ojos. «No te atreverás a llevar el caso a los tribunales. Habría que sacar a la luz demasiados trapos sucios». «Siempre he preferido la limpieza, Mateo», respondió Isabela con calma, «tanto en los negocios como en la vida privada». Luciana y los empleados del Departamento de Recursos Humanos salieron con tacto, dejando a los cónyuges a solas. Solo el guardaespaldas permaneció junto a la puerta, listo para intervenir en caso de necesidad.
Mateo miró a Isabel como si la viera por primera vez. ¿Quién eres?, preguntó con amargura. No reconozco a la mujer con la que me casé. Mi Isa era dulce, comprensiva. Quizá tu Isa era así, le interrumpió Isabel. Pero yo soy Isabel Campos, y siempre he sido más fuerte de lo que creías. Simplemente prefería no demostrarlo hasta que me diste motivos para hacerlo. Y ahora te estás vengando, dijo Mateo con una sonrisa amarga, por haber encontrado a alguien que me valora no solo como una cartera y un apoyo para su carrera, sino como hombre. Isabela sintió cómo la ira brotaba en su interior, pero la contuvo. ¿De verdad lo veías así? ¿Que te utilizaba como apoyo para tu carrera? Ella negó con la cabeza. Y yo que pensaba que éramos compañeros, que estábamos construyendo un futuro juntos. ¿Compañeros? Mateo casi escupió la palabra. El último año no has hecho más que estar sentada con tus esquemas y tus tablas. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos normalmente? ¿Cuándo cenamos juntos? Ni siquiera te diste cuenta de que había cambiado de colonia. Pero yo sí me di cuenta de que empezaste a volver a casa oliendo a otro perfume, replicó Isabela con calma, y de que pusiste contraseña al móvil, y de que empezaste a quedarte con clientes 3 o 4 veces por semana. Mateo apartó la mirada. ¿Así que era eso? ¿Lo sabías y no dijiste nada? Quería entender lo que estaba pasando, suspiró Isabela. Pero no me diste ninguna oportunidad de explicarme. Simplemente tomaste una decisión, Mateo, y ahora los dos tendremos que vivir con las consecuencias. Mateo se derrumbó de repente. La ira en su rostro dio paso al cansancio. ¿Sabes lo que más me mata? Que podrías haber hablado conmigo, decirme que lo sabías, darme la oportunidad de arreglarlo todo. En lugar de eso, elegiste esto. Hizo un gesto con la mano hacia la sala de conferencias. La humillación pública, el despido. ¿Y tú no me humillaste ayer?, preguntó Isabela en voz baja. Cuando llegaste a la fiesta de la empresa del brazo de Violeta, cuando me ignoraste ostentosamente toda la noche. Mateo se quedó callado. En sus ojos brilló algo parecido a la vergüenza. Pensaba que no te importaba, dijo finalmente. Parecías tan fría, absorta en tus proyectos. Hice lo que mejor sé hacer, Mateo, dijo Isabela con cansancio. Trabajé, resolví problemas, busqué formas de mejorar. Quizá no sea la forma más emotiva de afrontar una crisis, pero es la mía. Se produjo una larga pausa. Isabela se fijó por primera vez en lo demacrado que estaba el rostro de Mateo, en las nuevas arrugas que le habían aparecido alrededor de los ojos. Los últimos meses habían sido duros para ambos. ¿Y ahora qué?, preguntó él por fin. ¿Nosotros? ¿La empresa? La empresa seguirá adelante, dijo Isabela con firmeza, con un nuevo rumbo, nuevas prioridades. ¿Y nosotros? Hizo una pausa. Creo que nuestro matrimonio terminó mucho antes de ayer por la noche. Es solo que ninguno de los dos quería admitirlo. Con estas palabras se dirigió hacia la salida. En la puerta, Mateo la llamó. «Sabes, yo te quería de verdad, al principio». Isabela se detuvo, pero no se volvió. «Yo también, Mateo». Pero no fue suficiente. Salió de la sala de conferencias con la sensación de haber cerrado un capítulo. No había ni celebración ni malicia, solo un silencioso alivio y la disposición a seguir adelante. Una hora más tarde, Isabela observaba desde la ventana de su nuevo despacho cómo Mateo y Violeta discutían a la entrada del edificio. Violeta se dio media vuelta bruscamente y se marchó, dejándolo solo en la acera. Mateo se quedó unos segundos, luego se subió al coche y se marchó. Era realmente su último día, como pareja, como compañeros de trabajo, como parte de la vida del otro. Tras una exitosa reunión con los jefes de departamento, en la que Isabel presentó su visión del futuro de la empresa y anunció el nombramiento de Luciana como directora financiera, llamó a su madre. ¿Ya está todo?, preguntó Carmen en cuanto respondió a la llamada. Sí, mamá. Isabel sintió un alivio inesperado al pronunciar esas palabras.
Mateo se ha ido. Violeta también. Ahora soy la directora general de Mercosur Logistics. ¿Y cómo te sientes? Extraño, admitió Isabela. Pensé que estaría enojada o celebrando, pero en realidad solo siento tranquilidad, como si todo finalmente hubiera encajado en su lugar. Eso es madurez, dijo Carmen con calidez. Comprender que la venganza no trae verdadera satisfacción, solo justicia y la oportunidad de seguir adelante. Como siempre, tienes razón, mamá, sonrió Isabela. Y ahora te propongo que lo celebremos, dijo Carmen cambiando el tono a uno más alegre. Venid hoy con Luciana al restaurante, prepararé tus platos favoritos. Una nueva vida se merece una buena cena. Con mucho gusto, aceptó Isabela. Estaremos allí a las 8. Al terminar la conversación, echó un vistazo a su nuevo despacho. Sobre la mesa había documentos que requerían su atención y en el ordenador la esperaban correos sin leer. Tenía por delante toda una empresa que necesitaba su liderazgo y un nuevo capítulo en su propia vida.